la práctica número 2 de laboratorio analógica. Para empezar nos piden que montemos el siguiente circuito sobre la galleta o protoboard y que con un multímetro empecemos a realizar las mediciones y variar la fuente de voltaje de 2 a 24 voltios. Luego de haber realizado mediciones tenemos que calcular la ecuación característica del diodo, que es lo que hemos trabajado en el periodo de analógica. Y es lo siguiente: con las mediciones hechas del voltaje del diodo y de la corriente, tenemos que calcularlo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el logaritmo natural de la corriente del diodo, luego multiplicarlo por el voltaje del diodo y elevar el voltaje del diodo al cuadrado. Luego realizar las sumatorias o los sigmas y realizar ese sistema de ecuaciones de 2×2 para encontrar IO y NO. Luego de haberlo encontrado nos piden de que encontremos el punto Q cuando trabaje a 24 voltios. Para empezar tenemos que convertir el circuito a un circuito equivalente Thevenin. Tenemos que encontrar primero la fuente de voltaje Thevenin, y esto es como un divisor de voltaje entre la resistencia que nos interesa dividido la sumatoria de dos resistencias en serie multiplicado por el voltaje que lo alimenta. En este caso ponemos 24 voltios y el voltaje Thevenin nos salió 13.71 voltios. Luego la resistencia Thevenin, que es el paralelo de la resistencia 1 y la resistencia 2, que es esta y esta, y se le suma la resistencia 3 y nos quedó 1.30K. Y seguido eso tenemos que utilizar el método de Newton-Raphson, que mediante iteraciones vamos a encontrar el voltaje en el punto Q. En este ejercicio nos quedó el voltaje del diodo en el punto Q en la cuarta y quinta iteración, y el voltaje en el punto Q son 7.14. Luego tenemos que encontrar la corriente en el punto Q, que sería la fuente de voltaje Thevenin menos el voltaje en el punto Q dividido la resistencia Thevenin, y nos quedó 9.98 miliamperios. El voltaje máximo para poderlo graficar en la recta de carga es el siguiente: el voltaje en el punto Q más el voltaje 3, y nos queda de 6 voltios, y la corriente máxima es dividir el voltaje máximo dividido la resistencia 3, son 11.33 miliamperios.